Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Este es el video resumen de las últimas clases de la semana pasada. Voy a decir bien las fechas. Yo tuve, si no me equivoco, miércoles 30, lunes 5 y lunes 7. Los distintos temas que fui dando. Tanto el lunes 5 como partes del, si no me equivoco, no, miento, el miércoles 30 de Egipto, las distintas edades, los dioses. También tiene que dar algo de los templos, pero como eso está en trabajo. Y di en las últimas clases Estado, civilización, instituciones, periodos históricos, a grandes rasgos, la religión, de nuevo por último la escritura, y hoy vimos lo que sería un cuadro de una línea de tiempo, perdón. Arriba fue un cuadro, junto, parecido con una línea de tiempo, en la cual vimos las civilizaciones sumeria, acadias, babilónicas y asirios. Em, Vamos a empezar. Acá tengo mi pizarra, si alguna vez la vieron. La voy a estar utilizando. Acá tengo mis nuevos fibrones. Se me acabaron, ahí estaba con el último. Pero bueno, principalmente, bueno, ¿cómo vamos a manejarnos desde ahora? Con estas clases resumen, sé que los debía, tendría que haberlo entregado cada una semana, pero por unas cuestiones se me hizo bastante difícil poder hacer el video. Entonces encontré un tiempo ahora a la noche para poder realizarlo. Bueno, comenzando con este tema, nosotros voy a estar subiendo un trabajo, un TP, para después del receso de invierno, la vacación de invierno. Voy a estar subiendo tarea en base a este video, que lo voy a escribir en el Classroom. Y voy a también mandar otro trabajo la semana que viene para posterior de la semana, pero ya esto tiene que ver con sirios babilónicos. Así que, hablando de este tema, bueno, empecemos en base al resumen. Eh, Voy a darlo en base a los temas que fui dando en esta última semana, el 5 y el 7. Después voy a dar Egipto, básicamente, con el tiempo. Y por último voy a dar lo que sería la línea de tiempo de sumerios y acadios. Eh, bueno, comencemos. Principalmente, el primer repaso que vamos a tener es que a partir de ahora vamos a tener distintos significados. Los primeros van a ser instituciones, civilizaciones y Estado, en el cual cada uno de nosotros son términos que nosotros vamos a estar usando, digamos, a lo largo de toda esta edad antigua. Con que la edad antigua lo que viene es después de la prehistoria. Principalmente el término que vamos a usar es Estado. ¿Qué es el Estado? O sea, es una organización política, si tenemos que tomarlo, decir, definirla, es una organización política en el cual hay una comunidad social de personas, en el cual se asienta en un territorio, y es en el cual a su vez tiene un órgano de gobierno, en el cual ejerce su propia soberanía y es independiente políticamente de otras comunidades. Esencialmente esta situación, que en la edad antigua el Estado, digamos, usualmente era conformado por un territorio, usualmente no, siempre era conformado por un territorio, tiene una organización política, un órgano de gobierno que ahí sí usualmente y frecuentemente era un rey, y que ejercía su propia soberanía. Eso sería el Estado. Las instituciones son lo que lo conforma el Estado. Tenemos tanto instituciones de corte pública como instituciones de corte privada. Las instituciones públicas serían, por ejemplo, los tres poderes de gobierno: ejecutivo, judicial, legislativo, mientras que las privadas pueden ser así como unas ONG, o bien organizaciones, sí, las organizaciones no gubernamentales, en las cuales son de carácter privado. Y por último está la civilización, que si nosotros
si nosotros hacemos un cuadro, que ay, tengo acá, quiero hacer el cuadro, no voy a poder copiar todo, pero sería algo así. A ver, estado, estado, civilización. Hoy yo les muestro. Institución. Me falta el verde que lo tengo ahí. Como pueden ver, el estado, no sé si me ven. A ver, quiero ver mi cámara. Ahí está. Ahí se ve. Se ve medio espejo, pero por ejemplo acá el estado, mejor dicho, las instituciones están aquí, ¿no? Son los de azul. Cada una de las instituciones está dentro del estado. Pero la civilización, esto, o bien lo que lo copié mal, engloba el estado. Y pues las civilizaciones también pueden englobar más de un estado. ¿Por qué? Y ahí viene el tema. La civilización es un conjunto de costumbres, ideas, creencias, una cultura en común, conocimientos científicos y técnicos, los cuales caracterizan a un grupo humano, no a un estado. Em, Básicamente, por ejemplo, nosotros, eh, un caso típico es Argentina-Uruguay. Nosotros tenemos costumbres, ideas, creencias, una cultura en común en la cual nos identifica como grupo humano. Por lo tanto, tenemos las similitudes, obviamente con nuestras diferencias políticas y gubernamentales, pero tenemos un vínculo. Por lo tanto, es una civilización, o sea, básicamente nos engloba a todos. Y en la edad antigua pasa lo mismo. Podía haber más de un estado, una ciudad-estado, como veíamos viendo en este momento, en las cuales estoy buscando mi borrador y lo dejé allá. Así que voy a pausar, porque sin el borrador no puedo seguir. Ahí está. Básicamente en la edad antigua las ciudades-estados compartían, era diferente y tenían sus propias instituciones, tenían su propio gobierno, pero compartían una civilización, por ejemplo, la civilización egipcia. Antes de cuando el faraón, lo que vimos, no había unificado Egipto, las ciudades compartían una misma cultura, una misma religión. Luego eso se fue unificando. Mismo también las sociedades sumerias o el imperio acadio, había distintas ciudades que eran diversas entre sí, tenían sus propias también instituciones, dada la redundancia, pero compartían una cultura en común. Los dioses, las mismas lenguas, más allá en la Sumeria. Eso digamos lo último que hemos visto. Luego, nosotros lo que hemos dicho es que en general las, el organismo político por excelencia iba a ser la monarquía. Pero esa monarquía había en general una división, digamos, ya realizada, en una sociedad realizada. En estas sociedades, quiero decir, ya hay una división predeterminada, en la cual primero teníamos el rey, luego vamos a tener los nobles, el pueblo, estoy copiando, ¿eh? Y los esclavos. Por lo tanto, ahí se los muestro. Lo único que se ve espejo, tenemos el rey, los nobles, el pueblo, sí, se ve espejo, pero bueno, sí está bien, y los esclavos. Por lo tanto, digamos, cada una de estas sociedades tenía a grandes rasgos esta división, tanto el rey, los nobles, el pueblo y los esclavos. El rey obviamente podía estar con su familia. Dentro de la nobleza podíamos tener grandes grupos, por ejemplo, príncipes,
militares de alto rango, ¿no? Y sacerdotes. Otras divisiones que se podían dar dentro del pueblo, esto es también algo muy común en Egipto, lo que vamos a ver cuando ustedes vean el trabajo, tenemos la división entre profesionales y campesinos, etcétera. Y por último los esclavos. Los esclavos obviamente podían ser de guerra, nacidos ya esclavos, o por iniciativa propia. Así que, así quedaría. Se ve horrible, pero bueno, ay, mi nariz. Su familia, príncipes, sacerdotes, militares de alto rango, ahí dice profesionales y ahí dice campesinos, que se podían dar la división en el pueblo. Tendría que darlo vuelta porque sería lo mismo. Y esclavos, obviamente, último, que era de lo que yo les había mencionado. Esto es lo que vimos en la última clase. Borramos, borramos. Por lo tanto, acá ya tenemos dos temas. Primero los conceptos, que ya venimos diciendo que es lo que vamos a ver. Y ahora la sociedad, cómo estaba integrada en la mayoría de estas civilizaciones que vamos a ver a partir de ahora, o estamos viendo a partir de ahora, mejor dicho. Después de eso, bueno, vimos de nuevo la Mesopotamia. Y ahora sí voy a entrar de lleno a lo que sería Egipto. O Mesopotamia. No, Egipto. Voy a entrar en Egipto. En el cual, bueno, tenemos una división. Ahí está. Acá está. Acá la tengo. En la cual tenemos una división por imperios y reinos. El reino antiguo, o antes de la unificación. Luego viene el imperio medio y después viene el imperio nuevo. Y después la época de decadencia. Principalmente voy a copiar acá. A ver. Voy a poner IMP. em, quiero probar algo. Si lo copio al revés. A ver. Se nota que dice IMP. A ver. Sí, pero se nota mal. Ah, no voy a poder escribir pues se va a ver espejo. Pero por lo menos voy a hacer esto. Imperio antiguo o reino antiguo. Luego imperio medio. Después del imperio medio viene el imperio nuevo. Todavía en resumen lo que estoy haciendo. Y decadencia. Cada una de estas, del paso va a haber una crisis. ¿Por qué va a haber una crisis? Usualmente puede ser por invasiones, por luchas internas, mismo por más que nada división de los reinados, pero principalmente por invasiones. El imperio antiguo va a ser una de unificación. Donde sea unificación, tanto, esto estamos hablando de Egipto, ¿no? Siempre Egipto. Cronología de Egipto. Va a ser un proceso de unificación de los reinos del Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Luego había un proceso de crisis por algunas invasiones y tenemos el periodo medio, en el cual se da una expansión del territorio, luego un proceso de crisis por invasiones, en el Imperio Nuevo se produce una nueva expansión aún mayor, eh, termina
a ver, termina con un proceso de decadencia que se da la crisis desde lo que sería la expansión, se da un proceso de expansión, pero termina en el año 30 como una provincia romana. Ahí está. Esto es lo que estuvimos viendo, digamos, en sí en la clase del 30. Esto es lo que venía, a ver si se ve horrible, pero ahí tenemos Egipto, digamos, imperio antiguo, unificación de los reinos, Alto y Bajo Egipto, un proceso de crisis, una expansión territorial, ay, mi nariz, imperio nuevo, una mayor expansión y decadencia, termina como una provincia romana. Cambian de dinastía, como veníamos viendo, digamos, en Zoom. Por lo tanto, pierde su autonomía como Egipto. Estoy borrando. Ahora lo que vimos, la escritura ahora la vamos a ver cuando ve la escritura ahora en unos momentos. ¿Cuál es la escritura de esta sociedad en comparación a otra? Y por lo tanto, el último tema son los dioses. Los dioses aquí van a ser politeístas, no es necesario copiarlo acá. Vamos a tener dioses como Osiris, Ra, van cambiando, digamos, uno a otro, lo que sería en el sentido de qué dios es más predominante. Al principio también del imperio antiguo, en el reino antiguo, el dios más predominante era Osiris por el tema de la agricultura, también por la fortaleza, em, el cual le daban los cultivos. Después se fue pasando, digamos, a Ra. Luego de Ra también el disco de Atón. Hubo un momento que hubo una época de caos y se lo dio el dios Set, pero usualmente se mantenía el mismo mito. Y por supuesto el mito del dios Horus, que reencarna en cada uno de los faraones, el cual habíamos visto por Zoom. ¿Se está olvidando algo? Em, Básicamente, ¿qué es una crisis? Es algo importante también. Crisis significa cambio. Es algo que cambia. Puede ser brusco, como puede ser un cambio a corto plazo, a corto o a largo plazo. Por ejemplo, em, una crisis a corto plazo puede ser una invasión, a largo plazo puede ser un cambio de gobierno, un cambio de dinastía. Volviendo a este tema, entonces ya tenemos Egipto, las edades, enterramientos, básicamente eso lo está en el trabajo, básicamente los enterramientos, voy a hacer un dibujo acá con lo que sería el tipo de enterramientos. Denme un segundo, saben que soy horrible para dibujar, pero bueno, estoy tratando de dando mi mayor esfuerzo. En serio lo digo, ¿eh? Si escucho a un perro llorar es el mío, acuérdense. Sí, y después esto así. Ahí está. En tema de los enterramientos tenemos algo así. Y dirán, ¿qué es esto? Bueno, al principio de antes, a medida que fue pasando el tiempo, primero era algo así. Esto se le denomina mastaba, en el cual se fue dando una pirámides escalonadas que eran básicamente superposiciones de bloques. Primero era un bloque nada más, como si fuera una tumba que realzara. Luego se fueron agregando distintas, hasta esta última que es una pirámide escalonada. Y después tenemos ya en el Reino Nuevo, digamos lo que serían las pirámides. Algo parecido así, horrible está ahora, pero por ejemplo la pirámide de Giza, además, o las que hoy vemos, son las principales. Primero más pequeñas y después fueron más grandes.
Y por último, ya cuando cambió la dinastía, ahí se me ve en la cara, teníamos los que serían los enterramientos del Valle de los Muertos, en los cuales eran tumbas hacia adentro de la tierra, los cuales eran por secciones, eran como laberinto, por así decirlo. Las pirámides en sí también tenían dentro distintos lugares en los cuales podían enterrar. Estoy borrando. Tucu, 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 tucu. Ahí está. Y ahora las civilizaciones. Em, Básicamente los periodos históricos que estuvimos viendo ahora fueron en la región de Mesopotamia. Ahora pasamos de lugar. Mesopotamia. Acuérdense que los ríos principales en la Mesopotamia era el río Tigris y Éufrates, que succionó un poco de polvo con vinagre. Ah, ahí está sucio esto y la apoyé justo. Está. En los cuales básicamente teníamos em, lo que serían cuatro momentos, los cuales ves, de civilizaciones: la Sumeria, el Imperio Acadio, el Imperio Babilónico y el Imperio Sirio. Dentro de la sociedad sumeria era la más antigua, alrededor de 5000 a.C., la cual duró bastante hasta lo que sería el 2300 a.C., cuando fue el nacimiento del Imperio Acadio. El Imperio Acadio va desde esa época hasta lo que sería el 1800, que fue el inicio del Imperio Babilónico, en el cual duró nada más 50 años, fue algo reciente, 1050 a.C., y el Imperio Asirio, que va desde el segundo milenio, o sea, los 2000 años, como pueden ver, se superpone a lo que sería el Imperio Babilónico y también el Imperio Acadio, el cual llegó hasta el 539 a.C., que luego es conquistado por los persas, pero bueno, no lo vamos a ver porque eso es mejor verlo con Grecia. Por lo tanto, tenemos la sociedad sumeria, ahí les voy a mostrar, en la región de Mesopotamia. Uy, casi se cae. Sumerio, el Imperio Acadio, Imperio Babilónico, y no lo veo ahí, el Imperio Asirio, cada uno con sus fechas, las cuales fui mencionando. Y ahora, para completar el cuadro, eh, vamos a poner en la sociedad sumeria, primera sociedades-estado, primera ciudades-estado. Uy, ¿por qué puse una S acá? Acuérdense que las ciudades-estados eran amuralladas, las cuales luchaban entre sí, eran de subsistencia, agricultura, ganadería. Esto lo vamos a poner acá, agricultura y ganadería. También eran politeístas, acuérdense que politeístas es que creían más de un dios. Al contrario, después otras sociedades que vamos a ver que eran monoteístas, que creían en un dios. Después todo el Imperio Acadio. Básicamente someten a las ciudades, estados sumerias.
Tenían básicamente la misma concentración. Lo único que podemos agregar acá que tenía una escritura cuneiforme. Acuérdense que fueron símbolos, igual lo vamos a ir repasar porque también lo vimos. Básicamente mantenían también lo que sería la agricultura, el comercio, misma economía, pero se le suma el comercio. A todo esto, luego fueron conquistados, en el cual se creó un imperio, poco tiempo, el imperio babilónico, por Hammurabi. Ustedes ya lo vieron estudiar por el trabajo que le di del código de Hammurabi. La ciudad principal era Babilonia, misma economía, pero se le suma la arquitectura barra el arte. Ahora seguimos, denme un segundo que tengo que parar. Ya vuelvo. Perdón, está hablando mi perro. Volvemos con esto. Y después el imperio sirio, que básicamente destruyó el imperio babilónico y creó otro imperio. Destruyó el babilónico. Básicamente duró hasta 539, lo que mantiene la misma economía, pero lo que da nuevo son tácticas de guerra. Básicamente, ellos eran más avanzados en estrategia militar y por lo tanto era más... esto quedaría así. No sé si se entiende muy bien, pero pueden pausar. Todo lo que les fui diciendo queda ahí. Diría, profe, ¿no cree que es mejor hacerlo en PowerPoint? Mucho más fácil, sí, mucho más fácil, pero más trabajo. Y así tengo mi pizarra, mis nuevos fibrones y es mucho más sencillo para mí y más rápido también para ustedes y que no se la embolio. Por lo tanto, tenemos varios temas. Por último, uno de los temas que vamos a tratar es de la escritura. Ustedes saben que estuvimos viendo distintos tipos de escritura, tanto jeroglífico como también escritura. Un segundo lo tengo acá. Acá está. Voy a hacer un cuadro, escritura, en la cual tenemos cuatro tipos. Nosotros vimos tres. Vimos la pictográfica, vimos la cuneiforme y vimos la jeroglífica. Entonces tenemos pictográfica, principalmente de la sociedad sumeria, cuneiforme, jeroglífica y alfabética. Por lo tanto tenemos cuatro. ¿Qué es la diferencia de cada uno con la otra? Bueno, la pictográfica básicamente era hacer un dibujo, principalmente, en el cual significaba una cosa. Por ejemplo, acá estoy haciendo uno que significa güey y otro que significa pez. La cuneiforme era lo mismo. O sea, había dibujos que significaban un determinado nombre, por ejemplo, acá una estrella, pero si lo combinabas con otro símbolo, no sé, eh, estoy inventando acá un símbolo, significaba otra cosa. Y a su vez, lo que hacía era darle un sonido, una acción. El jeroglífico es similar, o sea, nosotros tenemos también, perdón, me confundí, la acción es el jeroglífico, en el cual el jeroglífico no solo le da la imagen,
no solo le da el sonido, sino también le da la acción. Por ejemplo, hay símbolos que significan gestos y otros símbolos combinados que significan una acción. Por ejemplo, acá estoy poniendo serpiente nadando. Y la alfabética es básicamente con nosotros lo que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos el alfabeto de nuestro abecedario, en el cual va del A, B, C, D y todo lo que serían las 27 letras de las vocales. 27 letras del abecedario, perdón. Con estas 5 vocales. Y por lo tanto, eso es nuestro. Pero había otras sociedades que usaban otro tipo de alfabética, en los cuales había una letra y el conjunto de esa letra daba una palabra que designaba algo distinto. Por lo tanto, esto quedaría así. Lo dejo un segundo de lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, acá en la pictográfica tenemos el buey y el pez. En la cuneiforme tenemos la estrella. Tenemos un escudo, un cuadrado con una persona que significaba que era soldado. Después tenemos lo que sería la jeroglífica, que hoy hay un signo que significa gestos, y combinado con otro puede significar una acción, serpiente nadando, por ejemplo. Usualmente esto también se hacía para dar frases. Y después tenemos la alfabética, que es las que no vimos todavía, pero va a llegar. Ah, ahí está. Y esto sería el resumen. ¿Qué vamos a hacer con este video? Básicamente, ustedes van a tener que dividir, ya se lo digo, igual lo voy a anotar, dependiendo cada tema que va en la pizarra, sacar las ideas principales. ¿Cuál es la idea principal, por ejemplo, de este? Bueno, los temas de la cuneiforme y cada uno en base a esto van a tener que hacer como su propio resumen. Así que sería, por ejemplo, nosotros vimos este último tema, la escritura, ¿no? Si no me equivoco. Bien, vimos la escritura y yo en base a lo que les fui hablando, ustedes van a tener que hacer un breve resumen en su carpeta, escuchando y anotando y haciendo un resumen. Por ejemplo, escritura cuneiforme, similitud, o escritura cuneiforme queda tal, tal, escritura jeroglífica tal, 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 y así. Eso sería lo que vamos a hacer con el video y después voy a subir el trabajo al mismo tiempo que esto y ese sí va a ser para después del receso invernal. Así que chicos, cualquier duda o consulta me la hacen la semana próxima o mismo por este video o mismo por Claro. Saludos. Chao, chao.